Capítulo 36. Thorgrim surcaba el aire a lomos de Licoples, de vuelta de la tierra del anillo, y sintiendo el poder que irradiaba el anillo del hechicero que llevaba puesto en el dedo, agarrado a las escamas del dragón. Thor se sentía una persona diferente desde que lo llevaba, como una versión más grande de él mismo, más fuerte, más poderoso, capaz de hacer cualquier cosa. Sentía la energía del anillo palpitando en su dedo, y estaba asombrado por la brillante luz que desprendía. Nunca se había encontrado con un objeto más poderoso en su vida. Llevarlo lo absorbía por completo, era como si estuviera perdido en su universo. También se sentía fortalecido, como si comprendiera por primera vez lo que significaba estar vivo. Sabía que el anillo representaba una gran victoria, la culminación de todas las pruebas y las dificultades y el entrenamiento que había tenido siempre, todos los obstáculos que había superado, todos los contratiempos en los que no se había echado atrás. Era más que un anillo de poder. Era un anillo de destino. Un anillo de fin. Thorgrim corría cielo a través, sabiendo que ahora todo era posible. Sabía que ahora tenía el poder para enfrentarse a cualquier enemigo que había sido demasiado fuerte, cualquier sitio demasiado oscuro. Y sus dificultades no habían acabado todavía. De hecho, no habían hecho más que empezar. Entendió que el anillo del hechicero exigía un precio. Exigía lo mejor de aquel que lo llevara, le exigía que escalara cumbres más altas, se enfrentara a enemigos más grandes, a dificultades más grandes. Para Thorgrim, él sabía qué significaba enfrentarse a su peor enemigo, enfrentarse al lugar que lo había derrotado, al lugar del que había tenido que huir. La tierra de sangre. Significaba volver, enfrentarse de nuevo al Señor de la Sangre, intentar salvar a Gwyne una vez más. Significaba volver al lugar de su derrota y tener el coraje de enfrentarse a él una vez más, ahora que era una persona diferente. Y si vivía, Thor sabía que el anillo le exigiría entonces una responsabilidad más sagrada. Regresar al mismo anillo, a la tierra de su nacimiento, a luchar para recuperarla, para salvar a Gwendolyn y a los exiliados. Sentía que el anillo del hechicero lo llamaba allí, se lo exigía. Pero primero tenía que salvar a Gwyne. Más rápido, Licoples, gritó Thorgrim a su amiga, su corazón palpitaba por la expectación cuando el horizonte empezó a cambiar. Licoples, fortalecido por la presencia del anillo, volaba más rápido de lo que Thorgrim podía recordar, y agachó la cabeza, mientras Thor se agarraba a sus escamas, y apareció de repente entre las nubes. Más adelante, Thor vio que el paisaje cambiaba. El brillante cielo que tenían encima terminaba de golpe al encontrarse con las cascadas de sangre, la escalofriante entrada a la tierra de sangre. Thor sintió un momento de recelo, al recordar sus fracasos pasados en este lugar. Recordaba lo que era entrar en un mundo demasiado fuerte para él, ser acosado por episodios de locura, por una seductora. Era un lugar de oscuridad que no conocía límites, un lugar al que él no había sido suficientemente fuerte para enfrentarse. Pero aquel era el viejo Thorgrim. Ahora, habiendo pasado sus pruebas finales, y llevando el anillo del hechicero, era más fuerte. Era el momento de enfrentarse a la prueba, de enfrentarse a sus demonios. Y lo más importante, su hijo estaba al otro lado de aquel muro, no podía abandonarlo. Lo recuperaría o moriría en el intento. Licoples chillaba mientras se acercaban a las cascadas de sangre, dudosa, y Thorgrim recordó que antes no había podido entrar. Pero sabía que esta vez era diferente. Esta vez, tenían el anillo. Adelante, Licoples, susurró Thor. Ahora eres intocable. Thor extendió la mano en la que llevaba el anillo, y, al hacerlo, una aura de luz roja lentamente se extendió, y los encerró, como una burbuja. Licoples estiró sus grandes alas, y chilló, y Thor notó su duda. Pero ella confiaba en él, bajó la cabeza, y voló hacia adelante con fe. Thor sintió cómo se cubría de sangre cuando entraron en las cascadas. Estaban inmersos en las ensordecedoras aguas que salía a borbotones por abajo, salpicándolos por todas partes. Pero el aura se extendió sobre ellos, y el agua rebotaba en ella, sin provocar daño alguno, manteniéndolos seguros y secos, volando a través de ella como lo harían con una nube. Pronto salieron al otro lado, para alivio de Thor. Licoples gritaba de alegría, victoriosa, cuando lo hicieron, saliendo despedido hacia la tierra de sangre. Era un fuerte contraste. Aquí, las nubes estaban bajas, eran gruesas y espesas, negras, ominosas. No había un sol a la vista y la tierra allá abajo era sombría, cubierta de ceniza, como Thor la recordaba. Thor sentía que se ponía tenso al verla, recordando todo lo que había pasado, pero se obligaba a seguir volando. Volaban por encima de un mar de sangre, corriendo por paisajes de árboles muertos, de lava seca, toda la tierra parecía chamuscada e inhóspita, como si nada pudiera vivir aquí. Volaban sin parar, tan rápido que Thor apenas podía respirar,
cubriendo más terreno en un minuto de lo que habían hecho en días con el barco. Allá abajo, de vez en cuando, Thor divisaba un monstruo solitario en el paisaje, mirando hacia arriba y rugiéndoles, y sabía que, si estuvieran allá abajo, nada le gustaría más que hacerlos trizas. Finalmente, Thor divisó el lugar que lo había perseguido en sus pesadillas. El castillo del Señor de la Sangre. Se puso tenso al verlo. Allí estaba en el horizonte, como barro que se hubiera levantado de la tierra y se hubiera endurecido, sus siniestras luces brillantes en el interior. Thor sentía su penumbra incluso desde allí. Y, aún así, su corazón se aceleró, cada fibra de su ser en llamas, al saber que su hijo estaba al otro lado de aquellas paredes. Licoples volaba y volaba, por encima de la casa del guarda destrozada, por encima de los serpenteantes canales que llevaban a ella. Estaba más adentro de lo que jamás había estado en la tierra de sangre, pasados los estrechos de la locura, pasada la encantadora, y sabía que no había nada entre él y el castillo. Thor esperaba que volara directa hacia la puerta del castillo, pero ella lo sorprendió al pararse a varios centenares de metros de la misma, como si hubiera empatado contra un muro invisible, y al bajar, vio que era una especie de burbuja de hechicero, incluso más poderosa que la burbuja arrojada por el anillo. Cuando se preparaba para tomar tierra, Thorgrim se dio cuenta de que Licoples no podía continuar. Thor bajó cuando Licoples se puso sobre el camino hecho de ladrillos lisos y ennegrecidos, su resplandeciente sendero flanqueado por antorchas hípicas, cada una de ellas con una cabeza cortada atravesada. Thor miró a Licoples, y ella lo miró fijamente, y sintió que ella quería continuar, pero no podía. «Te esperaré aquí», dijo en su imaginación. «Regresarás, guerrero. Con tu hijo». Thorgrim alargó el brazo, le acarició la cabeza, y miró hacia el castillo. Desenfundó la espada de los muertos de su vaina con su distintivo anillo, se giró y dio el primer paso hacia el camino, sabiendo que tendría que hacerlo solo. Thor caminó, después fue más rápido, después corrió por el camino, pasando por todas las cabezas atravesadas de otros que habían sido lo suficientemente estúpidos para ir allí. Iba tan rápido como podía, pues sabía que su hijo estaba en aquella torre, desesperado por poderlo ver de nuevo. Mientras corría, acercándose a un puente levadizo de piedra que atravesaba un foso, Thor bajó la vista y vio que el suelo del puente levadizo estaba bordeado por pinchos, y que las aguas ennegrecidas estaban abarrotadas de amenazantes caimans y espantosas criaturas que no reconocía. Vio que se estaban atiborrando de carne humana, partes del cuerpo que flotaban en el agua. Al alzar la vista al acercarse al puente, vio dos guardas que estaban ante ella, con una armadura completamente negra, 2 veces más altos que él. Cada uno de ellos llevaban largas alabardas, y vigilaban la entrada. Thor no redujo la velocidad. Continuó corriendo a toda velocidad, con la espada desenfundada, y, cuando ellos se pusieron en acción, levantando sus alabardas, y blandiéndolas hacia él, sintió que el poder del anillo lo impulsaba hacia adelante. Más rápido de lo que había sido jamás, más fuerte de lo que había sido jamás, Thor saltó al aire, más alto que nunca, volando por encima de las cabezas de los soldados. Con un tajo limpio, cortó una de sus cabezas, después saltó hacia el puente, y cortó la otra. Sus alabardas cayeron al suelo, sin provocar ningún daño cuando los dos se desplomaban muertos. Thor bajó la vista hacia los pinchos que tenía ante, y cogió impulso para después saltar. En un único salto, saltó por encima del puente, por encima de todos los pinchos, y fue a parar delante de la puerta del castillo. Thor la miró con atención. Era una puerta inmensa, de unos 9 metros de altura, en forma de arco enorme, hecha de hierro y madera, pero Thor no se sintió intimidado por ella. En cambio, alzó el brazo, agarró el llamador, y tirando una vez con la fuerza de un gigante, arrancó la puerta de sus bisagras. El poder del anillo corría dentro de él al hacerlo. Era el momento de la venganza. Cuando Thor arrancó la puerta, se encontró de cara con una absoluta oscuridad. El interior solo estaba iluminado por el débil brillo naranja de las antorchas. Un vendaval de frío helado salió disparado hacia él, húmedo y frío. Parecían almas liberadas del infierno. Se escuchaba un débil quejido y aullido en el aire, como si Thorgrim estuviera entrando en otro reino del infierno. Thor entró a toda prisa, sin sucumbir a sus miedos, pensando solo en su hijo. Corrió a través de la penumbra y la oscuridad, con la espada desenfundada, preparado para cualquier cosa, y, mientras lo hacía, de repente escuchó el chillido de lo que parecía ser una gárgola. Thor de repente detectó movimiento, y, al alzar la vista, vio a una de las espantosas criaturas de la isla de Argón, una de las que le había arrebatado a Gwaine, colgando del techo del revés. Sus brillantes ojos amarillos se fijaron en él, sorprendido por su presencia, y su rostro de repente se retorció en una mueca de rabia mientras soltaba sus garras, bajaba en picado desde el techo y se precipitaba directa hacia él,
chillando. Thor reaccionó, el anillo aumentaba su velocidad y sus reflejos. Dio un paso adelante, y fue a su encuentro, y, con un golpe de la espada de los muertos, cortó a la criatura por la mitad. Thor iba a toda prisa por el castillo, sin apenas bajar la velocidad para ubicarse, dándose cuenta remotamente que aquel lugar estaba hecho de barro y piedra, con las paredes torcidas. Atravesaba corriendo grandes habitaciones abiertas, sus pasos resonaban, y seguía por estrechos y tortuosos pasillos, el suelo estaba hecho de barro. Saltaba por encima de riachuelos de lava, y atravesaba corriendo habitaciones vacías con las paredes hechas de antiguo granito negro. Atravesó corriendo un enorme arco, y fue a parar a una habitación con el techo tan alto, que no podía verlo. Thor escuchó una gran cacofonía, más fuerte que el sonido de su propia respiración, de su corazón latiendo, y se dio cuenta de que se había cruzado con un nido de gárgolas. Iluminaban la habitación con sus brillantes ojos amarillos, y todos chillaban y empezaban a bajar en picado hacia él. Parecía que había despertado su nido. Thor daba golpes de espada a uno tras otro, eran como enormes murciélagos, yendo a por él. Estaba eufórico mientras luchaba, sentía que el anillo lo empujaba, dando golpes a cada uno de ellos con destreza, agachándose y esquivando las garras que iban hacia su cara. Le dio un corte a uno, y le cortó las alas, apuñaló a otro, se agachó, entonces dio un golpe hacia atrás, y tumbó a otro más con la empuñadura de la espada. Se sentía más hábil que nunca, el anillo le daba una fortaleza, un poder diferente a cualquiera que hubiera conocido. Casi parecía que le dijera cuándo tenía que golpear antes de que lo hiciera. Thor continuaba corriendo a toda velocidad a través de aquella cueva, corriendo a ciegas hacia adelante, sin saber hacia dónde iba ni dónde estaba su hijo, pero sintiendo que el anillo lo alentaba. Era como un animal salvaje, corriendo a toda velocidad, capaz de ver, escuchar y reaccionar 10 veces más rápido de lo que lo había hecho jamás. Luchaba mientras corría hasta que, por fin, estuvo fuera de la habitación. Thor entró disparado en otra habitación cavernosa, y se quedó atónito ante lo que vio. Aquella habitación estaba iluminada, riachuelos de lava corrían por el borde, que desprendían suficiente luz para poder ver mientras chispeaban y silbaban, y al verlo, Thor deseó no haberlo hecho. El chillido de las gárgolas era intenso aquí, y, al alzar la vista, vio a miles de ellas oscureciendo el techo, agitando las alas, llenándole los oídos, como una madriguera de murciélagos entrecruzando la habitación. Sabía que debería estar asustado, pero no lo estaba. No sentía miedo. Sentía concentración. Intensidad. Sabía que se enfrentaría a sus peores enemigos, pero en lugar de desear huir, se sentía privilegiado de poder tener la oportunidad de luchar contra ellos. Thor se movía más rápido de lo que jamás podía imaginar, más rápido de lo que él podía controlar. La espada de los muertos era como un ser vivo en su mano, que le ordenaba que diera golpes de espada, girara, diera vueltas, y apuñalara, permitiéndole derribar criaturas a diestro y siniestro mientras se abría camino a cuchilladas por la habitación, una única ola de destrucción que derribaba gárgolas en todas direcciones. Unos afilados colmillos sobresalían de la empuñadura de la espada, y se extendieron para matar criaturas también. Pero Thorgrim sabía que era el anillo el que lo propulsaba a luchar a otro nivel. Cuando los hombros de Thor empezaron a debilitarse, a cansarse, agotados de girar, dar golpes de espada, reaccionar, derribar a hachazos a muchas de aquellas cosas, sintió que el anillo disparaba una ola de energía hacia su brazo, lo reanimaba, le renovaba su fatigado hombro, como si acabara de llegar a la batalla. Cuando varias gárgolas lo atacaron por detrás, y Thor no pudo girarse para reaccionar a tiempo, sintió que el anillo giraba y daba instrucciones a su brazo, y observó con asombro cómo el anillo disparaba una esfera de luz que se tragó a las gárgolas que había por toda la habitación. Sus cadáveres se amontonaban a su alrededor, y las gárgolas empezaron a darse cuenta de lo inevitable. Docenas de ellas retrocedieron, lo único que quedaba de miles, retirándose a los rincones recónditos de la habitación, asustadas ahora, de Thorgrim. Thorgrim finalmente dejó de luchar, respiraba con dificultad, y examinó la habitación en calma. Más adelante, en la distancia, en el otro extremo de la habitación, vio una serie de escalones de granito negro que llevaban hacia arriba, talladas como en forma de montaña. Y cuando alzó la vista, vio un inmenso trono arriba del todo, de unos 6 metros de ancho, cubierto de diamantes negros, y supo que era el trono del Señor de la Sangre. Pero estaba vacío. Thor estaba desconcertado, se preguntaba por qué el Señor de la Sangre no estaba allí. Quizás no esperaba a Thor, nunca habría pensado que podía llegar hasta allí, a su habitación interior. Y cuando Thorgrim escuchó un ruido repentino, alzó la vista de nuevo, todo su cuerpo en máxima alerta, examinó la habitación detenidamente y todavía se quedó más aturdido por lo que vio. Allí, al lado del trono,
Escondida entre las sombras, había un reluciente Moisés dorado. Guwaine. Entonces se escuchó otro grito, y a Thorgrim le dio un salto el corazón al oírlo. Guwaine. Realmente estaba allí, vivo, ileso, al lado del trono. Thor no dudó. Se puso a correr a toda prisa, subiendo a toda velocidad los escalones, 3, 4, 5, 6 a la vez, hasta llegar arriba. Y mientras Thor corría hasta el trono, se detuvo de repente, sintiendo que algo raro sucedía. Parecía que el trono era magnético. Parecía que deseara que Thor se sentara en él. Para gobernar. Para convertirse en el rey de los muertos. Thor se detuvo temblando, apenas capaz de eludir su poder. Miraba de él a Guwaine una vez tras otra, sabiendo que debía agarrar a Guwaine y marcharse. Pero mientras estaba allí, sus rodillas se debilitaron. Sentía que el anillo vibraba en su dedo, intentando ayudarlo, y sabía que estaba atrapado en una prueba de voluntad suprema. Era una prueba incluso más difícil que enfrentarse al Señor de la Sangre. Se estaba enfrentando a él mismo. A sus impulsos más profundos y oscuros. Tú, Thorgrim, debes estar aquí, sonó una voz. Debes ser rey. El rey oscuro. Siéntate y acaricia el asiento del poder. Acéptanos. Gobierna aquí y tendrás poderes más allá de tus mejores sueños. Siéntate y sé, por fin, rey. El anillo se calentaba más y más en el dedo de Thor mientras éste se inclinaba hacia adelante, apenas capaz de reprimir sus deseos, a punto de sentarse en el trono. Pero entonces, en el último instante, Thor sintió una ardiente ráfaga de fuerza que corría por el anillo y atravesaba su cuerpo y lo apartaba, como si lo hubiera pinchado. Se apartó de él. No, gritó. A cambio, Thor se dirigió a Guwaine, que estaba solo a unos metros. Su corazón palpitaba con fuerza mientras se lanzaba hacia adelante para abrazarlo, preparándose, temiendo que podría encontrarlo vacío, como la última vez. No podía soportar otro desengaño. Pero cuando Thor lo alcanzó se puso eufórico al encontrar a Guwaine en el Moisés, y alargó los brazos, lo sacó de allí, y lo abrazó. Se sentía inundado por la emoción. Guwaine lloraba mientras Thorgrim lo abrazaba, y Thor notó que le caían lágrimas por las mejillas, eufórico por abrazarlo de nuevo, por verlo vivo, sano, ileso. Thorgrim lo abrazaba fuerte, sentía que el poder de Guwaine lo atravesaba mientras estaba allí. Sentía que era un niño muy poderoso, más poderoso de lo que Thor jamás sería. Dentro de Guwaine, notó un poder para el bien y para el mal, y se estremeció al recordar la profecía de que su hijo se convertiría a la oscuridad. Rezaba para que no fuera verdad. Mientras viviera, Thorgrim haría todo lo posible para protegerlo, para evitarlo. Cuando Thorgrim levantó a Guwaine del Moisés, cuando le dio la espalda al trono, de repente, todo el castillo empezó a temblar, como si estuviera furioso. Las paredes empezaron a desmoronarse, a temblar y derrumbarse, como si Thorgrim les hubiera robado su más preciada posesión. Las gárgolas empezaron a caer del techo, a escaparse volando, a huir de la habitación, mientras empezaban a caer rocas, y el suelo comenzaba a temblar. Thor se dio cuenta de que tenían poco tiempo. Agarró fuerte a Guwaine, se giró y huyó de la habitación, bajando a los escalones de 4 en 4 a toda prisa, atravesó corriendo la habitación cavernosa, esquivando las rocas que caían al pasar, que se estrellaban todas a su lado en una cacofonía de polvo. Thor serpenteaba en la oscuridad, de vuelta a los túneles, corriendo para salvar su vida mientras el castillo empezaba a derrumbarse a su alrededor y Guwaine gritaba en sus brazos. Pero mientras pudiera agarrar fuerte a Guwaine, ya nada le importaba. Thor vio la salida del castillo más adelante y vio que los muros se derrumbaban a su alrededor, dejando tan solo una pequeña apertura por la que escapar. Aceleró más hasta llegar al final. Un instante más tarde, Thor salió disparado del castillo, chocando con una roca que le golpeó en el hombro, haciéndolo tropezar. Pero él continuó corriendo, sin parar, y, tan pronto como hubo salido, todo el castillo se derrumbó en una enorme avalancha de piedras. Thorgrim corría y corría, escapando de la avalancha que se extendía, el montón de escombros, corriendo a toda velocidad para salvar su vida. Volvió a saltar por encima del puente de pinchos, corrió de vuelta por el camino, el largo camino que lo llevaba de vuelta a Licoples. El suelo temblaba, como si la tierra de sangre entera se estuviera desmoronando, y se empezó a abrir una grieta en el suelo justo detrás de Thor. Se extendía más y más, persiguiéndolo mientras escapaba, un gran abismo que se abría hacia las entrañas de la tierra, y Thor corría para salvar la vida, sabiendo que estaba a solo un paso de la muerte. Thor alzó la vista y vio que Licoples estaba esperando, y, cuando llegó a donde estaba ella, saltó sobre su lomo, sin reducir la velocidad. Ella chilló y se elevó, tan ansiosa por marcharse como él.
En el instante en que lo hizo, la grieta se extendió justo hasta el lugar donde acababan de estar, y Thor supo que, si hubieran esperado un instante más, ahora todos estarían muertos. Thor se agarraba a Licoples, sujetando con fuerza a Guwaine, que finalmente había callado en sus brazos. Volando por los aires, abrazado a su hijo, elevándose, lejos de aquel lugar, se sentía recuperado de nuevo. Apenas podía creerlo. Lo había conseguido. Esta vez, había ganado. Corrían por los aires, y, tanto Thorgrim como Licoples sabían hacia dónde se dirigían. Había un lugar en el mundo al que podían ir. Un lugar que sería el escenario de una guerra épica. Un lugar donde Thor sabía que irían el Señor de la Sangre y todos sus hordas. El lugar donde Gwendolyn, sus hermanos de la Legión y todo su pueblo lo esperaban. Era el momento de regresar a casa. Finalmente, era el momento de luchar por el anillo. Capítulo 37. El Señor de la Sangre despertó de su vieja duermevela, desorientado, completamente conmocionado. Había sentido cómo todo el castillo temblaba a su alrededor, despertándolo de su reposo. Había notado una gran alteración de la fuerza, había percibido al instante que alguien metido en su sagrado espacio. Era imposible. Nadie antes se había acercado a su castillo, y mucho menos había entrado. No en miles de milenios. Al principio, el Señor de la Sangre supuso que había sido una pesadilla. Pero cuando los muros continuaron temblando y desmoronándose a su alrededor, hacia las profundidades, pronto vio que no lo era. Era una perturbación diferente a cualquier cosa que jamás hubiera sentido. Y, al incorporarse, en alerta, inmediatamente notó que el niño había desaparecido. Guwaine. El Señor de la Sangre soltó un terrible alarido al ponerse de pie de un salto, y, a continuación, salió disparado de un salto, levantó un puño, e hizo añicos la piedra. Voló hacia arriba, salió disparado de la piedra hacia las habitaciones de arriba. Cuando se encontró allí, en una habitación llena de escombros, se quedó turbado. A su alrededor, casi todas sus queridas gárgolas yacían muertas, aplastadas, retorciéndose de dolor. Las pocas que quedaban chillaban y volaban en círculo por arriba. Se giró inmediatamente, y alzó la vista hacia su trono, hacia el Moisés, y, con una sensación de horror y pánico, vio que su trono estaba aplastado, y que el Moisés estaba vacío. Alguien se había llevado al niño. El Señor de la Sangre enfureció, e inmediatamente se dio cuenta de quién había sido. Thorgrim. Él se había llevado al niño. Se había llevado su más preciada joya, aquel chico poderoso a quien él quería criar como suyo, al que prepararía para convertirlo en el mayor y más oscuro señor de todos. A quien usaría para gobernar el mundo tal y como las profecías habían anunciado. Pero aún no comprendía cómo era posible. Él era más poderoso que Thorgrim. Ya lo había derrotado una vez. Thorgrim no tenía ese tipo de poder a no ser que, de repente lo entendió, hubiera rescatado el sagrado anillo del hechicero. ¿Lo había hecho? El Señor de la Sangre chillaba de dolor, veía destruida la misión de toda su vida, sentía que sus venas ardían por la furia, por un deseo de venganza. Al instante supo lo que debía hacer. Encontrar a Thorgrim. Destrozarlo. Recuperar al niño. Y al instante, supo que solo había un lugar al que podría haberlo llevado. El anillo. Dio un salto hacia arriba, mientras los muros continuaban derrumbándose, y esta vez salió disparado al otro lado del castillo, hacia la luz, rompiendo la piedra con el puño. Dejó el suelo, fuera del castillo, e inmediatamente alzó la vista y buscó por los cielos. Allí, en la distancia, en el lejano horizonte, divisó a Thorgrim. Huía volando sobre el lomo del dragón y sujetaba algo. Guwaine. Su hijo. El Señor de la Sangre gritó furioso. Su rostro se retorció por el dolor y supo que solo podía hacer una cosa. Reunir a su ejército. Puso las manos a un lado, las giró y lentamente las levantó, más y más alto. Al hacerlo, a su alrededor, el paisaje de cenizas y barros empezó a tepar, a reptar, a volver a la vida. Del negro suelo poco a poco salió un ejército. Un ejército de muertos vivientes, como si salieran de un campo de huevos, estirando los brazos para salir del suelo con sus largas y horribles garras rojas, y levantarse. Parecían gárgolas, pero eran 5 veces más grandes, con las escamas ennegrecidas, el cuerpo peludo y colmillos largos y babosos. Tenían unas alas tan largas como sus cuerpos y las colas igual de largas, las cuales sacudían contra el suelo. Miraban fijamente al Señor de la Sangre con sus brillantes ojos naranjas. Había miles de ellos, a la espera de sus órdenes, mientras babeaban y chillaban. Deseaban matar algo. Lo que fuera. Thorgrim había cometido un grave error. El Señor de la Sangre no era un hechicero rudimentario. Ni un rey lugareño.
Era el señor de todos los señores, el que podía levantar un ejército del polvo, el que nadie había derrotado jamás, el que había castigado a todo aquel que había osado desafiarlo. Thorgrim había provocado a un nido como el que jamás había conocido el mundo. Lo seguiría hasta el fin de la tierra, hasta que aquellas criaturas chamuscaran la tierra y haría pedazos él y a su hijo. Había llegado el momento de destruir el mundo. Y la primera parada en esta misión no podía ser otro lugar. El anillo. Capítulo 38. Gwen y su gente navegaban río abajo a buena velocidad. El viento se levantaba, la corriente se hacía más fuerte, navegaban más y más al este. Los soles estaban bajos en el cielo. En el horizonte ya no se veían las orillas del desierto. Gwen miró a Kron, que estaba a sus pies. Echó un vistazo a Stephen, que estaba a su lado, a Koldo, Ludwig, Kaden, Ruth y Kendrick, que estaban al cargo de los barcos que estaban a su lado, y se sintió afortunada. Empezaba a entender la realidad de su situación. Habían escapado. A pesar de todas las dificultades, habían huido de la cresta, habían salvado a centenares de ellos, y habían conseguido salir a aguas abiertas. Iban a buena velocidad, a toda vela, las mareas de los ríos los empujaban hacia el mar, que sabían que estaba en algún lugar en el horizonte. Sabía que una vez alcanzaran mar abierto, estarían lejos de la tierra firme del imperio, más lejos de sus garras, y más cerca del anillo. Pero por ahora, todavía navegaban por aquellos estrechos ríos, con tierra del imperio a ambos lados. Otros ríos todavía alimentaban a este desde todas direcciones. Gwen todavía estaba muy alerta. Serpenteaban a través del paisaje del imperio y Gwendolyn sabía que no podían relajarse todavía. Todavía estaban en medio de territorio hostil. Todavía eran vulnerables al ataque por todos lados. Y si el imperio les obstruía el camino o los atrapaba antes de que salieran a mar abierto, morirían allí, en aquella tierra. Gwen escuchó movimiento en el agua más adelante, y, al echar un vistazo a través de la tenue luz, vio que las corrientes cambiaban. Se acercaban a una intersección. Varios ríos importantes del imperio se unían en aquel lugar, ensanchando el río y fortaleciendo la corriente. Se sintió aliviada al ver que las mareas se hacían más fuertes, sabiendo que ganarían impulso, pero le inquietaba ver que docenas de ríos alimentaban a aquel río. Los barcos del imperio podían llegar desde cualquier dirección del imperio. Mientras se mezclaban con este nuevo río, el barco se balanceaba incontrolablemente mientras la corriente se levantaba. Gwen escuchó de repente el sonido de un cuerno lejano, y el corazón le dio un vuelco. Era un sonido que conocía bien. El cuerno de guerra del imperio. Gwendolyn miró hacia atrás por encima del hombro, y vio otra visión que le heló la sangre. Miles de flechas ennegrecían el cielo, como una bandada de murciélagos, planeando en un alto arco y después cayendo directo hacia ellos. «Agachaos», exclamó. Todos ellos se protegieron mientras todas las flechas caían en el agua detrás de ellos, salpicando como un banco de peces. Gwen alzó la vista y suspiró aliviada al ver que las flechas no alcanzaron a su flota. Pero entonces se le paró el corazón al ver a docenas de barcos del imperio navegando tras ellos, alcanzándoles desde todos los diferentes ríos, ahora persiguiéndoles y casi a tiro. Sus barcos eran más elegantes, más rápidos, y en un instante vio que pronto les darían caza. Gwen se dio cuenta de que sus posibilidades se habían reducido a casi ninguna. No podían luchar contra aquella flota, no con sus escasos números, armas y barcos. Y, aún así, no podía soportar el pensar que el imperio los capturara de nuevo. Echó una mirada a los otros barcos, a Koldo, Kaden, Ludwig y Kendrick, y vio la misma mirada desconsolada en sus rostros. Todos ellos estaban preparados para luchar, y, aún así, todos sabían que aquello significaba una derrota. Antes de que pudiera gritar órdenes, Gwen se encogió al escuchar otro ruido de flechas elevándose en el aire, pero esta vez, al alzar la vista, estaba confundida. Las flechas procedían de delante de ellos, venían hacia su barco en otra dirección. Los habían rodeado, los flanqueaban en ambas direcciones. Gwen se giró, esperando ver más barcos del imperio, y se sorprendió y alegró al ver que era algo completamente diferente. Apenas podía creer que veía a aquella gente que conocía, reconocía, amaba. La gente del anillo. Heracles sonrió, a su lado, Alistair y Godfrey al otro lado, con Dry a sus pies. Todos estaban en la proa. Eric estaba al mando de una flota de soldados de las islas del sur, junto a una flota de esclavos liberados del imperio. Observaba con admiración y esperanza cómo Eric avanzaba, directo hacia ella, y ordenaba a su flota que disparara flechas al imperio. Las flechas surcaban el aire, hacia su flota, y hacia los lejanos barcos del imperio. Atravesaron a docenas de soldados del imperio, que gritaban y empezaban a caer, y el corazón de Gwen dio un salto de alegría. Ahora tenían una batalla. Eric estaba en la proa del barco,
Su corazón estaba lleno de alegría al ver a Gwendolyn y a los otros exiliados del anillo de nuevo, junto a Kendrick y sus otros compañeros de los plateados, cada uno a la cabeza de su propio barco, junto a varios centenares de personas que solo podía imaginar que fueran exiliados de la cresta. Pensaba que nunca volvería a ver a los miembros del anillo, especialmente aquí, tan lejos de casa, y estaba más que contento de ver que Gwendolyn todavía estaba viva. Había estado luchando por encontrarla más tiempo del que podía recordar, y, tras perderla en Volusia, empezaba a preguntarse si la vería de nuevo. Pero Eric ya estaba concentrado, preparado para la batalla, con los ojos fijos en la flota del Imperio que se les echaban encima a sus hermanos de armas. No perdió el tiempo, y dio instrucciones a sus hombres. «¡Fuego!», exclamó de nuevo. Sus hombres dispararon otra avalancha de flechas, usando sus ballestas de largo alcance diseñadas para situaciones como aquella, y observó con satisfacción cómo volaban por los aires, por encima de la flota de Gwen, en un arco más y más alto, directos a la flota del Imperio. Observó con satisfacción cómo acribillaban una cubierta y distraían a los soldados de atacar a Gwendolyn. Pero Eric sabía que aquello no era suficiente. Había centenares de barcos del Imperio, y sabía que debía hacer un movimiento audaz para rescatar a Gwendolyn y a los demás a tiempo. Eric inmediatamente examinó el paisaje con ojo de soldado profesional, y, al hacerlo, vio que la altura del gran desierto se elevaba a lo largo del río, levantándose en elevados acantilados a lo largo de la orilla del río. Al mirar detenidamente las pendientes, divisó unas enormes rocas que posadas de forma precaria en medio de ellas, y, de repente, se le ocurrió una idea. Si podía disparar a aquellas rocas, podría hacer que se precipitaran hacia el río y destrozaran la flota del Imperio. Liquidarían docenas de barcos, y, si soltaba suficientes, taponaría el río, y crearía un dique lo bloquearía detrás de Gwendolyn. Eric se dirigió a sus hombres. «Apuntad a las rocas», ordenó, señalando. Para demostrar a qué se refería, Eric atravesó corriendo la cubierta, le arrebató la ballesta de las manos a uno de sus hombres, apuntó alto y disparó, mientras sus hombres observaban confundidos. La flecha se clavó bajo una pequeña roca. Eric observó satisfecho cómo la roca se soltaba e iba cayendo por el acantilado, ganando impulso a su paso, rebotando y, finalmente, impactando contra el casco de un barco del Imperio. El barco se balanceó, con un agujero en un lateral, y, momentos después, empezó a inclinarse y a hundirse. Los hombres de Eric lo entendieron, apuntaron y dispararon hacia los acantilados. Muchas flechas rebotaban, sin causar ningún daño, pero suficientes de ellas impactaron. Pronto, muchas rocas pequeñas rodaban por las vertientes, arrancando a otras y creando pequeñas avalanchas. Poco a poco, iban creando un dique en el río. Pero mientras las pequeñas rocas eran una clara molestia para el Imperio, las rocas grandes permanecían intocables. Eric entendió que, si no las movía, nunca obstruirían el río y liquidarían los barcos. Mientras observaba, vio que los barcos del Imperio se acercaban a Gwen y a los demás. Libraban una batalla gloriosa, sin resistirse al ataque y disparar avalancha tras avalancha de flechas por cada ronda que les venía. A pesar de ser menores en número, los estaban ahuyentando, por ahora. Pero Eric vio que se acercaban más centenares de barcos, vio que el cielo ennegrecía con más flechas del Imperio, vio que más de los suyos caían y supo que pronto Gwen y sus hombres serían derrotados. Sintió una urgencia. Alistair se puso a su lado mientras él estaba allí, desesperado. Él vio aquella mirada serena y confiada en sus ojos y supo que estaba reuniendo sus poderes. Tenía los ojos cerrados y las manos giradas hacia arriba, y Eric vio que estaba ganando fuerza. Un ligero halo apareció a su alrededor. Él sentía que su poder emanaba de allí. De repente, Alistair abrió los ojos, levantó las manos y las echó hacia adelante, una en cada dirección. Eric observaba cómo una bola de luz salía disparada de cada mano, cada una hacia un lado diferente del río, en dirección a las enormes rocas de los acantilados. Entonces se escuchó un ruido estrepitoso, los acantilados temblaron, y Eric observó con asombro cómo las rocas se movían. Empezaron a rodar, más y más rápido, bajando a toda velocidad por los acantilados, llevándose montones de rocas con ellas mientras creaban una avalancha. Todos los ojos del Imperio se giraron y miraron hacia arriba, viendo la devastación que iba hacia ellos, rodando peñasco abajo. Intentaron huir, dar la vuelta, pero sus barcos eran demasiado grandes, demasiado difíciles de manejar. No tenían a dónde ir, mientras roca a roca rodaba directo hacia ellos, una enorme avalancha, retumbando hacia el río. Los chillidos llenaban el aire mientras las rocas impactaban contra los barcos, rompían la madera, haciéndola astillas, mientras uno tras otro, los barcos se hacían añicos.
Centenares de soldados agitaban brazos y piernas mientras caían por la borda hacia la corriente. Los barcos del imperio que quedaban todavía no pudieron escapar al dique. Centenares de rocas más caían como en un diluvio delante de ellos, tapando el río en un enorme montículo, que impedía que pasaran más barcos al encontrarse dentro de una gran nube de polvo. En unos instantes, el río se cerró detrás de Gwendolyn, y el imperio era incapaz de perseguirlos. Eric se dirigió hacia la flota de Gwendolyn, las dos flotas se encontraron, cada una de ellas irradiando sonrisas, y cuando los dos barcos se juntaron, él echó a correr, y saltó hacia el barco de ella. Se abrazaron y le siguieron todos sus hombres, que brincaban de un barco al otro, las dos flotas se fundieron, todos ellos eran ahora una fuerza unida. Observó cómo Gwendolyn abrazaba a su hermano Godfrey, y se adelantó para abrazar a Kendrick, Brant y Adme, sus hermanos de armas plateados. Conoció a Coldo y a los demás, y observó cómo Gwendolyn abrazaba a Alistair. Apenas podía creerlo. Después de todo aquel tiempo buscando, parecía mentira. Estaban juntos de nuevo. Sabía que juntos, como una única fuerza, podían conseguirlo, podían abrirse camino serpenteando hasta salir del imperio, hacia mar abierto, y regresar a casa. Mientras se abrazaban, con lágrimas de alegría en los ojos, aquellos elementos rotos del anillo juntos de nuevo, Eric lentamente sintió que su pasado regresaba a ellos. Se sentía optimista por primera vez desde que podía recordar, y sabía que, ahora nada los detendría. Ahora todos se dirigirían hacia el anillo, hacia Thorgreen, hacia su tierra, o morirían en el intento.